buenos días. Los saluda Kerstinina y hoy con mi compañera Lisette Guzmán será un placer llevarles la mejor información electoral y también de interés nacional aquí en JNE Regional. Así es, Kersi, ¿qué te parece si vemos primero nuestros titulares? JNE pone a disposición de la ciudadanía plataforma para consulta de revocatoria. En esta edición, todo sobre el padrón electoral con miras a las elecciones del 10 de octubre. Y en Haciendo Patria, la vida ejemplar de Alipio Ponce, el héroe de la Policía Nacional. En el siguiente video, TikTok conozca los protocolos sanitarios para asistir a las sedes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Necesitas visitar uno de los módulos de atención al ciudadano del JNE? Debido a la pandemia, el aforo de nuestras oficinas se ha reducido. Al ingresar pasarás por el protocolo de bioseguridad. Si eres una persona con discapacidad, adulto mayor o mujer embarazada, contarás con atención preferencial. En nuestros locales está permitido el ingreso con un perro guía y está prohibido todo acto de discriminación. Las oficinas de atención al ciudadano atienden de 9 a.m. a 4 p.m. de manera ininterrumpida. En caso desees presentar un reclamo o sugerencia sobre la atención recibida, puedes solicitar el libro de reclamaciones al personal presente en el módulo de atención. Seguimos en pandemia, por lo cual es importante asistir solo si es estrictamente necesario. Contamos con una línea telefónica mediante la cual podemos resolver tus dudas y un correo electrónico. En la siguiente nota, conozca las acciones que realiza el JNE para prevenir conflictividad electoral durante los comicios complementarios de Chipao. De cara a las elecciones complementarias del distrito ayacuchano de Chipao, el JNE, a través de la Central del Proceso Electoral, realiza una serie de acciones para prevenir los conflictos electorales. Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral, precisa que este es un distrito donde previamente se han registrado hechos de violencia y nulidad de elecciones. Recordemos que en Chipao ha habido declaración de nulidad electoral en 2 procesos electorales anteriores. Estamos hablando de las elecciones regionales del 2018 y de las elecciones municipales complementarias del año 2019. También ha tenido antecedentes de revocatoria en 2 oportunidades, y acá podemos ver la evolución del padrón electoral, por ejemplo, desde el año 2018, en el año 2019 en las elecciones municipales complementarias y finalmente en las elecciones municipales complementarias del año 2021. Es importante advertir que ha habido una reducción un poco de algunos puntos porcentuales muy corta, del padrón electoral, Estamos hablando de que actualmente hay exactamente 1914 electores. En ese sentido, el especialista indica que el sistema electoral, en el contexto de sus atribuciones, trabaja para difundir una cultura de paz entre los electores y electoras, que acudirán a las urnas el próximo 10 de octubre. Es importante saber que dados esos hechos, esos antecedentes en el distrito de Chipao, es importante que se difunda el proceso electoral, que se conozca la importancia que tienen los electores, las electoras de ir a las urnas, de elegir a sus autoridades, y desde la Central de Operaciones nosotros vamos a seguir impulsando espacios de coordinación con otras instituciones que tienen competencias en prevenir conflictos, en monitorear riesgos electorales que podrían impactar en el desarrollo de la elección. Nosotros vamos a agendar reuniones con estas instituciones, en el marco del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos, y a su vez también se van a difundir contenidos de cultura de paz, que es importante que la ciudadanía conozca lo importante que es rechazar hechos de violencia en los procesos electorales, y en general, en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. El Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones políticas la plataforma electoral herramienta del portal institucional, que contiene diversa información sobre el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021.
A fin de brindar información de manera amigable al público en general, el Jurado Nacional de Elecciones habilita plataforma electoral para consulta popular de revocatoria 2021, que permite conocer el estado de los expedientes, así como detalles del Jurado Electoral Especial de Lima, que impartirá justicia electoral. El visitante podrá buscar por número de documento o, en caso contrario, mediante la opción de búsqueda avanzada, en la que podrá sondear por tipo de expediente, departamento, provincia y distrito. Asimismo, se encontrará con información completa sobre el Jurado Electoral Especial de Lima, que impartirá justicia electoral en primera instancia. Para acceder a esta herramienta digital, el usuario debe dirigirse a la página web www.plataformaelectoral.jne.gov.pe y elegir la opción Consulta Popular de Revocatoria 2021. Asimismo, podrá ingresar desde la página web del Jurado Nacional de Elecciones y seleccionar el recuadro Plataforma Electoral. El JNE presenta un dato relevante sobre el padrón electoral, correspondiente a la revocatoria del 10 de octubre. Da a conocer que 80 electores con algún tipo de discapacidad ejercerán su derecho al sufragio. El padrón electoral para la consulta popular de revocatoria aprobado por el JNE consta de más de 26.000 electores. De esta población se registra un total de 80 personas que sufren algún tipo de discapacidad. El reporte de Infogov del JNE precisa que 34 presentan discapacidad física, 21 tienen discapacidad intelectual, 16 discapacidad mental y 9 sensorial. Este tipo de información resulta relevante para la organización del proceso electoral a cargo de la OMPE, quien les asignará locales y mesas de votación, así como preparar oportunamente a su personal de campo. Los ciudadanos con discapacidad representan un 0.31% del total de electores llamados a las urnas este 10 de octubre. Ellos también decidirán la continuidad o no de sus autoridades ediles. Cabe recordar que son 13 jurisdicciones del país en las que se pondrá a consulta popular los cargos de 55 autoridades municipales, 13 de las cuales son alcaldes y 42 son regidores. En el marco de la consulta popular de revocatoria, el Observatorio Infogov del Jurado Nacional de Elecciones nos informa el perfil de los votantes que participarán en este proceso. Uno de los datos importantes es sobre el grado de instrucción de los electores llamados a las urnas este 10 de octubre. Veamos. El padrón electoral aprobado para la consulta de revocatoria de este 10 de octubre ha recopilado datos del grado de instrucción de los más de 26.000 electores. Detalla el reporte de Infogov del JNE que el 42% de ellos cuenta con secundaria completa, mientras que un 20% no la concluyó. Seguidamente, entre otros porcentajes elevados, en los gráficos se observa un 19% de electores con primaria completa, frente a un 11% que no la terminó. Los porcentajes van disminuyendo en relación a si cuentan o no con estudios superiores o técnicos. Entonces encontramos que del 100% de electores representados en 26.000, solo un 3.95% cuenta con estudios universitarios y un 0.55% con estudios técnicos. El presente informe también revela que un 10% de los electores son iletrados. Este tipo de información resulta relevante para la organización del proceso electoral a cargo de la OMPE, quien capacitará oportunamente a su personal. Cabe recordar que son 13 jurisdicciones del país en las que se pondrá a consulta popular los cargos de 55 autoridades municipales, 13 de las cuales son alcaldes y 42 son regidores. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, fue invitado a participar del Foro del Acuerdo Nacional en el Congreso. Allí refirió que los discursos de fraude en las elecciones son solo discursos de sectores minoritarios del Parlamento. Durante su intervención en el Foro del Acuerdo Nacional, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, remarcó que los discursos de fraude respecto de las elecciones son solo eso, discursos. Enfatizó que el sistema electoral peruano, conformado por el JNE, la OMPE y el RENIEC, ha cumplido con su constitucional deber de guiar y facilitar el recambio democrático de las autoridades en un contexto de suma complejidad.
Aseveró que tanto la comunidad internacional como los observadores nacionales han reconocido los resultados. Manifestó también que el sistema electoral va a persistir en el cumplimiento de sus funciones con la misma energía con que lo viene haciendo, porque por encima de todo se encuentran los intereses del Perú. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. También tomaron parte de la reunión la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba, así como ministros del Estado, gobernadores regionales, entre otras autoridades. La Oficina Nacional de Procesos Electorales fue protagonista de una edición especial en el programa de televisión Acceso Público. En este espacio se dio a conocer funciones sobre cómo organizar elecciones e impartir educación electoral. Organizar un proceso electoral lleva un aproximado de 9 meses. Realizarlas en época de pandemia significó todo un reto para la OMPE. Para conocer más de este organismo y sus funciones en época electoral y no electoral, el programa Acceso Público del canal IPE presentó un especial de la OMPE en compañía de su funcionaria Pilar Viggio. Cuando hay un proceso electoral es muy activo. La OMPE trabaja con diferentes gerencias, que lo llamamos aquí, la gerencia de educación electoral, por ejemplo, y dentro del cronograma electoral tienen actividades que cumplir. Y entonces en etapa electoral hay mucho movimiento. La OMPE, además de organizar y realizar todo tipo de elecciones para el país, también ofrece su asistencia técnica electoral a diferentes instituciones que así lo requieran. Así lo dio a conocer la funcionaria del organismo electoral. Nosotros tenemos algo llamado asistencia técnica electoral. Si alguien quiere llevar a cabo sus elecciones, una universidad, una organización, nos pide asistencia técnica, es decir, que los orientemos de cómo llevar a cabo su elección. También tenemos un área que realiza educación electoral dirigido a diferentes públicos, a ustedes, a universitarios, a organizaciones de la sociedad civil. Hacemos más una educación ciudadana. En otro momento, Viggio se refirió a las elecciones generales llevadas a cabo este año. Destacó la estrategia de los 7 protocolos de bioseguridad y la capacitación virtual. Ha sido todo un desafío. Lo primero que hizo la OMPE es crear 7 protocolos de prevención y seguridad contra el COVID-19. Pero fueron protocolos para que los electores y todos los actores electorales que el día de la elección confluyen se sientan seguros. Nosotros ahora tenemos un portal de educación virtual que se llama OMPEduca. Hemos tenido cursos virtuales para electores, personeros, miembros de mesa, para que se puedan capacitar de manera virtual y evitar la capacitación presencial. Cada 5 años el Perú celebra elecciones. No obstante, la OMPE no detiene sus labores y continúa impartiendo educación electoral. Según el último reporte realizado por la Defensoría del Pueblo, existen 193 conflictos sociales, de los cuales 138 están activos. Y por ello vamos a conversar con Javier Torres, él es antropólogo y director de noticias, Servicios Educativos Rurales. ¿Cómo está? Bienvenido a JNE Regional. Gusto, ¿cómo está? Un gusto, Javier. Coméntanos, por favor, ¿qué características tienen los llamados conflictos sociales? Bueno, en general es una combinación de protestas y movilizaciones y malestares ciudadanos que tienen que ver, por un lado, con industrias extractivas, que siempre es un tema fuerte, ¿no? Con reclamos de la población por incumplimiento de acuerdos o por afectaciones a la salud o al medio ambiente. Después tienes otro grupo de conflictos que son conflictos, los clásicos conflictos laborales, ¿no? Entre, pueden ser sector salud, sector educación, sobre todo. Ahora también tenemos conflictos vinculados al tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, todo este debate sobre el retorno a clases, entonces se generan movilizaciones y protestas en ese sentido, por el no poder acceder al internet, para todo el tema de los programas a distancia. Y luego también tenemos conflictos que pueden ser intercomunales o interdistritales por límites, ¿no? Hay muchos conflictos de estos que se registran y algunos no se registran inclusive,
donde hay problemas de delimitación, ¿no? Entonces hay problemas entre comunidades, esto puede ser a veces hasta entre departamentos o regiones, y todo eso suma pues este número de conflictos que señala la Defensoría, ¿no? Pero es muy difícil decir que hay un solo tipo de conflicto en el Perú, no, es muy diverso, es una diversidad muy grande, aunque los conflictos socioambientales siguen siendo los más relevantes. ¿Cuáles son las regiones y sobre qué aspectos se desarrollan los conflictos sociales en nuestro país, Javier? Bueno, las regiones con más conflictos actualmente son las regiones de Loreto, Cusco, Ancash, Puno y Apurímac, ¿no? En el caso de Loreto, la mayoría de los conflictos en los últimos tiempos ha tenido que ver con los problemas vinculados a la industria petrolera, con los derrames petroleros, y también con estas constantes negociaciones, mesas de diálogo que han habido en las 4 cuencas, o también ahora se les llama las 5 cuencas, ¿no? Donde a veces no se ha podido responder a aquello que el Estado se comprometió, y entonces vienen nuevas movilizaciones, nuevas paralizaciones, ¿no? En el caso de Cusco y Apurímac, ¿no?, que son parte del llamado Corredor Minero del Sur, en los últimos años estas dos regiones han aumentado su participación, vamos a decir así, en el mapa de conflictos, ¿no? Por ejemplo, ya no aparece Cajamarca entre las principales regiones porque la actividad minera ha descendido, pero en Cusco y Apurímac hemos visto cómo este tema está muy latente, incluso se requirió la presencia del primer ministro frente al bloqueo de la carretera de Chumbivilcas, ¿no? Y tenemos también otras regiones en las que siempre hay un alto nivel de conflictividad, como Puno y Ancash, donde siempre hay conflictos, aunque no necesariamente en el caso de Ancash estos lleguen a los titulares de los medios de comunicación nacional, son conflictos más acotados, más focalizados, y en el caso de Puno, que siempre está en los primeros lugares, tiene que ver además, más que con grandes industrias extractivas, también con la realidad compleja de una región de frontera y una región donde además hay minería ilegal y hay una mediana minería que contamina mucho y con cuestionamientos muy serios, como por ejemplo el caso de la minera Aruntani, ¿no?, a la que ya se le ha ordenado que suspenda operaciones, pero siguen habiendo tensiones entre la población y la empresa, ¿no? Entonces, como te decía, hay regiones que son habitualmente las que están en los primeros lugares y tienen que ver. Casi en todas está el tema socioambiental, pero además ya hay otras características particulares por cada región. Claro, y justamente sobre ese tema, hace poco estuvo en las bambas del primer ministro Guido Bellido. Coméntanos, ¿cuál es el conflicto en aquel proyecto minero? Bueno, en ese conflicto, el conflicto básicamente nace de la decisión que toma la empresa ya hace varios años, ¿no?, de no construir el mineroducto, de hacer un cambio en lo que era el diseño del proyecto, cambio que no fue consultado con la población y que llevó a que al eliminar el mineroducto se utilizaran antiguos caminos que eran caminos comunales a los que el Ministerio de Transportes los elevó de categoría con algunos arreglos que se hicieron y los convirtieron en carretera nacional, ¿no? A pesar de que no respondía a los requerimientos técnicos de una carretera nacional. Esto generó, como comprenderás, un enorme malestar en las comunidades, ¿no?, por el impacto del traslado permanente de mineral a lo largo de todo el día, ¿no?, y además porque varias de esas comunidades no habían sido parte de lo que fue el estudio de impacto ambiental, es decir, no estaban en la zona de impacto al inicio y se convirtieron en zona de impacto por este cambio. Entonces, esto ya viene generando, conflictos desde hace más de 5 años. A inicios del gobierno del presidente Kuczynski tuvimos un conflicto muy serio y tuvo que ir, en ese entonces el ministro de Transportes era Martín Vizcarra y la ministra de Justicia Marisol Perestello en ese momento, tuvieron que negociar con los comuneros después de que había habido la muerte, incluso un comunero. Esta vez se ha evitado eso. El premier efectivamente se comprometió a que se iba a resolver esto en 60 días. Lamentablemente en los primeros días no hubo una comunicación fluida a partir de esta visita del primer ministro a Chumbivilcas. No hubo una comunicación fluida con los comuneros y entonces ellos, pasados 15 días, volvieron al paro
ahora se ha acordado ya los grupos de trabajo de esta mesa de diálogo y esperemos pues que esto pueda llevar ya finalmente a una solución definitiva del conflicto. Los comuneros piden que se cambie la clasificación de la carretera, pero eso no va a necesariamente resolver el conflicto. Creo que hay que ver una salida ya que no solamente sea para las comunidades que están reclamando ahora, sino para todo el conjunto del corredor en relación a cómo se transporta el material que sale de la mina hacia la costa, ¿no? ¿Y con la pandemia ha cambiado la naturaleza de los conflictos sociales? Bueno, sin duda han surgido nuevos conflictos, nuevos tipos de conflictos, porque tenemos, por ejemplo, conflictos que están vinculados con las secuelas o las situaciones que genera la pandemia, ¿no? Yo te mencionaba el tema de la educación, por ejemplo, el tema de retorno a clases. Tienes movilizaciones, no solamente, no digo tanto en las regiones, sino hemos tenido movilizaciones en Lima de gente que está reclamando el retorno a clases. En otros momentos hemos tenido también movilizaciones de estudiantes universitarios reclamando que les den chips o les den servicio de internet para que puedan cargar sus celulares. Hay movilizaciones también del sector salud constantemente con reclamos por pagos, incumplimientos, mayores garantías para su trabajo. Hemos tenido a lo largo de toda la pandemia ese tipo de problemas, o sectores que se han visto muy afectados económicamente, el sector turismo, el sector artesanía. Normalmente no veíamos a operadores de turismo o artesanos haciendo paros o plantones, y en el último año y medio los hemos visto en más de una ocasión en regiones como Cusco, Puno, Arequipa, que tienen una actividad turística importante, movilizándose, ¿no? Entonces tiene que ver con este impacto. Esos son conflictos derivados y producto de la pandemia, ¿no? Exacto. Bueno, Javier, el tiempo es veloz aquí en televisión. Nosotros agradecemos que hayas estado con nosotros en JN Regional. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, amigos, hacemos una pausa y retornamos. Gracias por continuar en JN Regional. Es momento de presentar el segmento Haciendo Patria. El personaje ejemplar de hoy es el héroe de la Policía Nacional, Alipio Ponce. Este es un espacio que llega gracias a una alianza estratégica entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Privada del Norte, en un esfuerzo por cultivar valores en la ciudadanía. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Los peruanos somos fuertes, perseverantes y luchadores, características que debemos mantener para seguir progresando. Bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Disfruten de nuestra esencia bicolor. Murió defendiendo su patria a los 35 años. Así es, muy joven, pero su sacrificio no fue en vano. Hablamos de Alipio Ponce Vázquez, quien nació el 15 de agosto de 1906 en el seno de una familia de agricultores. Fue a los 18 años cuando viajó a Lima en busca de un mejor futuro, ingresando como guardia alumno de la entonces benemérita Guardia Civil. El 5 de julio de 1941 estallaría la guerra con Ecuador y la muerte le llegaría el 11 de septiembre de ese mismo año. Nuestro héroe se dirigía, junto con todo su batallón, a constatar la presencia de tropas enemigas en el río Jubones. Sin embargo, fueron emboscados. Alipio, consciente del peligro que implicaba la guerra, decidió luchar. Y quizás fue ese patriotismo el que lo mantuvo firme en su convicción de defender su patria, incluso con su propia vida. Así como Alipio Ponce, hoy tenemos 3 historias distintas que convergen en una misma institución, pero que antes estuvo dividida en lo que se conoció como la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Mi nombre es la oficial técnico PNP, Santibáñez Mesa Jessica. Mi nombre es
Régulo Chávez Culqui, soy suboficial superior de la Policía Nacional en situación de retiro. Pertenecía a la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Soy el suboficial superior Víctor Raúl Guarniz Sánchez. Ingresé a la policía en el año 1977, cuando tenía 17 años. El Perú siempre ha estado golpeado por la violencia y nuestro héroe actual lo sabe muy bien. Trabajé en Huanta en el año 83, cuando habían volado el crash de Ayacucho y se habían fugado muchos terroristas y había una inseguridad. Muy joven me trasladé a Ayacucho, dejando a mis hijos, a mi esposa, dejándolos acá en Lima, y me fui a Ayacucho a combatir la subversión. Fuimos muchos jóvenes y de los cuales, con mucha suerte, he vuelto con vida a continuar mi tarea y mi trabajo en la Policía Nacional. Y muchos compañeros cayeron en el fragor de la lucha armada que había emprendido Sendero Luminoso en la ciudad de Ayacucho. Un trabajo tan arriesgado requiere entrega y pasión. ¿Qué significa para la suboficial técnico Jessica ser parte de la Policía Nacional? Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser policía. Siempre supe que era mi vocación. Siempre dije, yo voy a ser policía porque quiero servir, ayudar a la gente. Y era el único modo que yo podía ayudar, que yo sentía que podía ayudar a la gente. Para mí lo es todo. Hasta el día de hoy, que tengo 24 años de servicio, yo doy mi vida por mi institución. Respeto mucho el uniforme que tengo y hasta que el día que me vaya de baja, voy a darlo todo. Y a pesar del trabajo honrado, arduo y temerario de muchos policías, malos efectivos restan credibilidad a la institución, pero no dejan de ser eso, malos elementos que no representan el sentir general. En la misma situación social que vive nuestro país, pues la policía no se abastece quizás para cumplir cabalmente con sus funciones, pero yo le pido al pueblo que confíe en su Policía Nacional. Es una institución que se forja día a día para poder dar la tranquilidad a la sociedad. En ese sentido pediría que contribuyan también a la sociedad, comunicando por medio de las rondas, comunicando por medio de las organizaciones, sirviendo de intermedio para que la policía pues intervenga oportunamente. Nuestros policías entregan su vida día a día para servir y hacer patria. Siendo patria, para mí, es luchar por el lugar donde estamos, mejorar una imagen a nivel mundial, es querer salir adelante y hacer quedar bien el lugar donde nosotros estamos. Nosotros como institución, en la PNP, lo que es la policía en Perú, luchamos por mejorar la imagen, mejorar que nuestro trabajo también no se compara a otro lugar que también estamos en la misma capacidad o al mismo nivel. Los policías peruanos son héroes que sin superpoderes defienden el orden y la vida de la ciudadanía. Héroes que supieron que su vocación era servir y que rinden o rindieron en cada minuto de sus vidas el glorioso lema que llevan grabados en el pecho. Policía Nacional de Perú, Dios, Patria, Ley. Esta ha sido la edición 22 de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN en un trabajo conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, esta mañana vamos a conversar con el historiador Juan Rodríguez. Él es historiador e investigador de la Universidad de San Marcos. Nosotros vamos a hablar del tema de la reincorporación de Tacna al Perú de este 28 de agosto. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto tenerlo pues, con nosotros. Gracias. Sí, coméntenos, señor Rodríguez,
Tacna es conocida como la histórica ciudad heroica del Perú. Queremos repasar un poco la historia, ¿no? ¿Por qué es que llega a estar bajo el dominio del gobierno chileno por casi 10 años? Bueno, básicamente le llaman así pues porque en varios periodos de la historia obviamente ha tenido mucho valor la gente en defenderse, desde tiempos incluso de antes de los primeros gritos de independencia, ¿no? Y luego la guerra del Pacífico, guerra con Chile, va a hacer pues que luego de la derrota pase por un tiempo de acuerdo a las condiciones en la dominación chilena. Lamentablemente, esta guerra, la del Pacífico, no solo nos separó de Tacna, sino también de Arica. Y la historia nos dice que debía realizarse un plebiscito para que Tacna, el destino tanto de Tacna y Arica, sea regresar o no al Perú. ¿Qué pasó en ese entonces? Cuéntenos. Bueno, de acuerdo al Tratado de Ancón, pues se estipulaba que luego de unos años, 10 años, pues iba a haber un plebiscito, ¿no? Pero ¿qué pasaba? El gobierno chileno, como digamos, va a alargar el proceso, ¿no? Había mucha preocupación, ¿no? Y esto va a prolongarse incluso ya cruzando el siglo XX. Pero así siendo, digamos, verídicos, un aspecto importante que hay que recordar que la estipulación del tratado decía que al momento de desarrollar el plebiscito, si el Perú gana, tenía que darle una cantidad de millones de pesos a Chile, o si Chile lo hacía también, ¿no? Entonces, eso también hizo como que se demore un poco el proceso y el Perú va a tratar desesperadamente de conseguir los medios económicos y también, pues, va a tratar de apoyar a algunos ciudadanos, ¿no es cierto?, que van a tratar de evitar la chilenización, ¿no?, que es un tema muy complejo, ¿no?, en esa realidad histórica, ¿no? Sí, descríbanos usted cuál era la situación de Tacna y Arica durante la ocupación chilena. Tal vez ellos tenían algún tipo de prohibiciones, me imagino yo, algún tipo de prohibiciones en cuanto a su libertad o alguna muestra de amor a su patria, que en ese entonces pues todavía se sentían peruanos. Bueno, efectivamente, pues durante la ocupación chilena había restricciones en cuanto a ciertas cosas como la celebración de las actividades patrias, ¿no?, las conmemoraciones patrióticas. Y claro, el proceso de chilenización, como lo dice su nombre mismo, implicaba la intención, ¿no es cierto?, de que toda la población de Tacna, poco a poco, o comiencen a traer chilenos, ¿no es cierto?, reemplazando, ¿no?, a la población, o que ésta se someta para el Estado chileno, ¿no? Entonces, sí hubo incluso varios maltratos. Hay que recordar que en toda sociedad hay extremistas y también hay gente pacífica, ¿no? Y claro, tampoco no vamos a decir que todos los chilenos tenían esas actitudes, pero tampoco vamos a olvidar, ¿no es cierto?, los que sí tuvieron esas actitudes, ¿no es cierto?, que en muchos casos fueron deplorables, pero que luego pues vamos a ver el entusiasmo, ¿no?, la dedicación, ¿no?, el coraje que van a tener los tacneños, ¿no es cierto?, enfrentando esas situaciones. Sí, ¿y cuál fue el rol de la ciudadanía tacneña para lograr esa reincorporación al Perú? Cuéntanos. Bueno, la principal es la resistencia, ¿no? Es decir, evitar la chilenización, principalmente en las generaciones más jóvenes, ya que si vemos, digamos, si los niños se les
ve obligados a estudiar en colegios chilenos donde se enseña historia de Chile, geografía de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría desarrollar un proceso identitario, ¿no es cierto?, que poco a poco fuera diluyendo la imagen de peruanos que tendrían, ¿no? O sea, imagínate pues como los hijos de peruanos que viven en el extranjero, en Estados Unidos, en fin, ¿no? Van a acoplarse al lugar de acuerdo a las políticas, ¿no es cierto?, de ese Estado. Entonces eso va a ser muy peligroso para digamos, el proceso de identidad, ¿no? Recordando que el lugar no era como en este caso, ¿no?, de vivir en otro país, sino estaba viviendo en una parte que estaba en disputa, ¿no?, y que iba a regresar, ¿no? ¿Qué personajes destacables nos ha dejado Tacna a nuestra patria, a nuestro Perú? Bueno, pues sin duda, es el momento del bicentenario, que, bueno, se celebra a partir de 2021, pero que muchos consideran que la lucha se debe pues conmemorar. Tenemos allí en Tacna, ¿no es cierto?, gritos de independencia como lo de Cela, ¿no?, Pailardel, ¿no? Y también, por supuesto, en los momentos de la Guerra del Pacífico, ¿no?, a personajes como Joaquín Inclán, ¿no?, y el apodado Centauro de las Vilcas, ¿no?, Gregorio Albarracín, ¿no?, que prácticamente a su edad, ¿no?, ya prácticamente un anciano, como el caso de Bolognesi, ¿no?, siguió peleando, llegó la campaña del sur, la campaña de la defensa de Lima, regresó y haciendo guerrillas de resistencia, fue capturado por los chilenos y pues cobró caro, ¿no es cierto?, su valor como pues soldado, ¿no? Muy bien. Y perdón, antes de, sí, porque siempre solamente se habla de los hombres, justo hablábamos de participación de mujeres, ¿no? El papel de las llamadas damas de la sociedad de socorros mutuos, ¿no? Que hicieron como una especie de piquete continuo, ¿no? Primero haciendo de enfermeras, después ayudando a las ambulancias en plena guerra, luego en la ocupación, ¿no es cierto?, apoyando a la gente que está resistiendo, ¿no?, la chilenización, y bueno, pues que van a ser estas que van a, digamos, a través de el tejido o el cosido de banderas, en fin, van a mantener a los hijos, ¿no es cierto?, con la idea de Perú, y por eso hay que recordarlas y destacarlas. Muy bien, señor Rodríguez. Finalmente, algunas palabras como para cerrar esta entrevista en el marco de la festividad de Tacna. Bueno, los franceses y alemanes nos han dado una lección, ¿no? Es verdad, han tenido enfrentamientes, pero ahora en la pandemia se ve, ¿no es cierto?, que el pueblo de Tacna con el pueblo del otro lado de la frontera tienen cosas en común, ¿no? Y que espero que para el bien de todos de ellos, es verdad, recuerden con firmeza los momentos de sus ancestros que resistieron, pero pues dar vuelta a la página no significa claudicar, ¿no? Se puede recordar, se puede hacer memoria, pero también mirar al futuro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ahora que cuando termine la pandemia y nuevo se abran las fronteras, pues vernos para poder integrarnos, seguir pues en esa ruta que ha estado haciéndose, ¿no? El turismo, el flujo, ¿no?, con la gente de Tacna y Arica, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, señor Rodríguez, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros aquí en JN Regional. Que tenga un buen día. Muchas gracias también. Muy bien, ahora nosotros vamos a dar pase al microinformativo del Registro de Identificación y Estado Civil RENIEC con Vanessa Castillo. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC.
Estos son los titulares de la semana. RENIEC inauguró servicio de registro en línea en el Tambo de Costa Rica, en San Martín. Continuamos documentando a ciudadanos a través de campañas gratuitas en todo el país. Cerca de 26.000 personas fueron atendidas gratuitamente en las embarcaciones Pías. RENIEC inauguró agencia de voluntariado en Sancos, Ayacucho. Adulta mayor en Cusco es atendida por nuestros registradores. Ciudadana con habilidades diferentes recibe DNI gratuito. El mejor regalo de los padres es darle a sus hijos una vida con derechos, así lo sabe Isidoro, quien pudo inscribir a su pequeña recién nacida gracias al servicio de registro en línea RENIEC, inaugurado en el Tambo de Costa Rica de la región San Martín. Nosotros los agricultores, algunos que a veces contamos y no contamos con los recursos económicos para bajar a nuestra provincia, y esta gran oportunidad que aquí en mi Tambo, aquí en Costa Rica, nos da la oportunidad de venir a gestionar el acta de nacimiento de nuestros hijos. Este servicio, que hoy cuenta con un personal capacitado y equipamiento moderno, se hace posible con el apoyo del MIDIS y el programa País, para dar acceso a la documentación de las poblaciones más vulnerables del Perú. Es un respaldo porque vamos a poder brindar ese servicio a la población que tanto necesita, ¿no? Mayormente de los 21 caseríos que están alejados, ¿no?, de la provincia de Mariscal Cáceres. Actualmente existen 460 tambos a nivel nacional. RENIEC, como otras instituciones, se incorporan a estos espacios de manera progresiva para llegar así a más peruanos. Durante todo este año ya hemos efectuado más de 187.768 atenciones a poblaciones vulnerables, ¿no?, entre trámites y entregas de DNI. RENIEC busca reducir la brecha de indocumentación en el país. Solo en agosto se proyectaron 310 campañas de identificación gratuita a nivel nacional. Alianzas estratégicas con el MIDIS, el CIS, el MINSA y los municipios, además de la atención de casos especiales, permitió que los ciudadanos de las zonas más pobres del país obtuvieran su DNI. Se han realizado trámites para menores y para mayores de edad, aperturando también a expedientes de actas de nacimiento para los adultos, así como renovaciones del DNI. Cerca de 26.000 personas fueron atendidas gratuitamente por RENIEC en las embarcaciones Pías, acercando nuestros servicios a diferentes comunidades nativas. Nos acercamos con nuestros servicios a los lugares más distantes, zonas de frontera, comunidades nativas, donde en varias de esas cuencas por donde se navega, no existen rutas comerciales, o si existen, toman mucho tiempo de navegación para llegar hasta la oficina RENIEC más cercana. Estas campañas se realizaron por vía fluvial y aérea y abarcó centros poblados de Loreto, Ucayali y Puno. Este equipo se desplaza por un periodo de 40 hasta 45 días en diversas campañas, que para este año son previstas 4, de las cuales se ejecutaron en día 2. Los servicios que ofrece RENIEC son inscripciones de nacimiento, trámites de DNI y entrega de documentos. RENIEC continúa con su campaña de voluntariado de la identificación. Esta vez inauguró una nueva agencia municipal en Sancos, Ayacucho. Aquí jóvenes como Nayeli son capacitados para asistir a los ciudadanos en sus diversos trámites virtuales, como renovaciones de DNI, inscripciones de nacimiento, entre otras necesidades. ¿Pero qué opinaron sus pobladores? Nos beneficia a toda la población sanqueña y a sus anexos y caseríos, ya que esta oficina nos facilitará de poder realizar todo tipo de trámites que la RENIEC brinda. Sancos pertenece a la provincia de Lucanas y tiene una población de cerca de 5.000 habitantes, distribuidos en caseríos y anexos. Esta medida de RENIEC evitará el desplazamiento de estos usuarios y garantizará su seguridad en esta pandemia. Nuestros anexos, nuestros pobladores de los diferentes anexos y caseríos tienen que venir caminando por falta de movilidad muchos kilómetros de distancia y por lo tanto estoy seguro va a ser de mucha utilidad y de beneficio para nuestra población.
En el suelo, sobre cueros de oveja, reposa Evarista Vallejo. Ella no puede mover ninguna de sus extremidades por el dolor terrible que siente. Tiene 71 años y por su condición necesita atención médica constante, que no pudo recibir del Estado al no haber canjeado su libreta electoral. Su situación cambió con la llegada de RENIEC. Se estuvo realizando la campaña en el distrito de Coporaque y se me acercó el jefe de Lomapet de dicho distrito. Me comentó sobre una ciudadana con discapacidad que estaba postrada en cama y solo tenía libreta electoral. Acordamos en ir a su comunidad para atenderle. Después de un viaje de 1h30 hasta la comunidad cusqueña de Checani, personal de la institución pudo llegar hasta el hogar de esta ciudadana para realizar los trámites de su DNI. Su hija refirió que su condición humilde no les permitió hacerlo antes. En realidad todos los ingresos que recaudan es únicamente para su alimentación. Ahora, con la obtención de su DNI, sé que la señora podrá acceder al CIS y obtener alguna pensión del Estado para mejorar un poco su calidad de vida. El caso de Evarista no es el único. Es por ello que RENIEC sigue acudiendo al rescate de ciudadanos en situaciones de riesgo, para identificarlos y puedan ejercer sus derechos. Aunque usted no lo crea, Lourdes Colques, de 49 años, nunca tuvo un DNI. El desconocimiento y la falta de recursos de sus padres fueron las principales razones. Es la mayor de 4 hermanos y una persona con habilidades diferentes. El no tener un documento le ha traído varios inconvenientes. A veces se enferma y no puedo sacarle una cita. No puedo porque me dicen tienes que sacar la cita con su DNI. Y pues sin DNI no puedo. Su hermana cuenta que gracias al apoyo de RENIEC, en un centro de vacunación de Arequipa pudo empezar los trámites de Lourdes, un registro que le permitió acceder a los programas del Estado. Para mí fue un ángel, yo siempre le digo la cita, fue un ángel porque me empezó a ayudar, me guió casi así, hace esto, hace aquello, y gracias a ella que pude hacerle vacunada a mi hermana, porque se me cerraron las puertas. Hoy esta mujer ha iniciado su vida como ciudadana, tiene un DNI en sus manos, un documento que le permitirá recibir la atención médica que tanto necesita. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitarnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Milagros La Rosa del Seguro Integral de Salud nos ha preparado un reporte sobre las principales acciones del CIS en diversas regiones del país. Veamos. Hola, bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud. Queremos compartir con ustedes una buena noticia. El equipo WZ, integrado por profesionales de la IAFASIS, ganó la datatón para prevenir la tercera ola en la categoría Proceso de Vacunación con el proyecto GeoVac Perú. Este concurso fue organizado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. A continuación, los detalles de GeoVac Perú, esta innovadora herramienta digital ganadora del Datatón 2021. GeoVac Perú es un proyecto digital que tiene como meta incentivar la vacunación a través de una herramienta accesible, intuitiva y amigable para el usuario y la autoridad política y social, que toma decisiones del nivel central, regional, provincial y distrital, pues dispondrán de información para la promoción y generación de incentivos a la población no vacunada. Este innovador proyecto fue el ganador de la edición 2021 del Datatón para prevenir la tercera ola en la categoría Proceso de Vacunación y fue presentado por el equipo WZ integrado por profesionales de la IAFASIS. El evento fue organizado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CONCITEC. GeoVac Perú brinda información para la toma de decisiones a través de sus funcionalidades, pues se podrá ingresar un rango de fechas para observar el comportamiento de las variables. Se visualizará el mapa geolocalizado donde muestra las vacunaciones realizadas por departamentos, provincias y distritos, adicionando la cantidad de población existente y la brecha de la misma. Muestra gráficos de avances de vacunación por rangos de edad y de vacunas por dosis.
También muestra el total de personas vacunadas y fallecidos por sexo y grupo etario, tanto a nivel nacional como provincial y distrital. Asimismo, la tabla de cobertura de vacunación a nivel nacional, la cantidad de vacunados versus los fallecidos y el seguimiento mensual de la COVID-19 y los índices de mortalidad. Para la elaboración de este proyecto, el equipo de la IAFACIS recogió y consideró los datasets de datos abiertos dispuestos por la PCM, como son el listado de vacunados publicados y los centros de vacunación publicados por el MINSA, la población según su salud y el ubigeo publicado por la PCM. Esta herramienta digital también servirá de apoyo a los gestores de salud, ya que permitirá saber cuántas brigadas de vacunación se deben implementar en un espacio geográfico, si éstas deben ser móviles o fijas a nivel distrital y provincial. Finalmente, GeoVac Perú también sirve para la toma de decisiones en lo que respecta a la reactivación económica, ya que permitirá que el ciudadano pueda programar viajes y conocer si el distrito que visitará es un lugar seguro libre de la COVID-19, lo cual permitirá incrementar el turismo. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Contar con un seguro de salud es importante, sobre todo en tiempos de pandemia. Por ello, se ha promulgado este año 2 decretos de urgencia para fortalecer el aseguramiento universal en salud, lo que ha permitido afiliar a todas personas que no contaban con un seguro de salud independientemente de su clasificación socioeconómica. ¿Y tú? ¿Sabes si cuentas con un seguro de salud del SIS? En la siguiente nota te contamos cómo verificarlo. Si no contabas con un seguro de salud o te encontrabas en situación de latencia o carencia, puede que ya cuentes con uno, sin necesidad de solicitarlo. Esto es posible gracias a los decretos de urgencia 046 y 078 del 2021, que autoriza a la IAFACIS a afiliar a aquellas personas que no cuenten con un seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica. Incluye además a toda persona de nacionalidad peruana, residente o no en el territorio nacional que se encuentre en el país. Esto se da con el fin de garantizar la protección del derecho a la salud. Por ello es importante que verifiques si ya cuentas con un plan de seguros del SIS. Es muy fácil y sencillo saberlo. Solo debes ingresar a nuestra web www.gov.p/SIS. Ubica orientación, trámites y servicios más visitados. Busca verificar si estás afiliado al SIS. Dale clic a ir al servicio. Selecciona datos personales o tipo de documento. Completa los datos y listo. En esta página verificarás si ya estás afiliado a un plan de seguros del SIS. Ten en cuenta que ahora los 5 planes de seguros del SIS tienen una cobertura integral gratuita que incluye el financiamiento de más de 12.000 diagnósticos, comprende los diferentes tipos de cáncer, insuficiencia renal crónica y trasplantes, traslados por emergencia y un bono de sepelio, además de atención médica, medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos y la enfermedad de la COVID-19. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar contagios por la COVID-19. Lavado de manos frecuente con agua y jabón por 20 segundos, usar doble mascarilla que cubra nariz, boca y mentón, mantener el distanciamiento físico de a más de 1 metro y usar protector facial para ir a la bodega, al mercado, supermercados, centros comerciales o transporte público. Así todos estaremos más protegidos. Visita nuestra página web y redes sociales para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición del microinformativo SIS a tu servicio. En la siguiente nota de la Agencia Andina, conozca la encomiable labor del docente Walter Velázquez Godoy, quien en Huancavelica creó a Kipi, un robot quechua hablante que utiliza para inspirar a sus alumnos a estudiar sobre ciencia. Veamos. La pandemia de la COVID-19 trajo grandes retos para todos, pero más aún para los docentes, que tuvieron que ideárselas para llegar al estudiante.
En el caso de Walter Velázquez Godoy, profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el distrito de Colcabamba, Tayacaja, en Huancavelica, tuvo la gran idea de crear a Kipi, el robot quechua hablante del Brain. Está programado para enseñar diversas materias y retos científicos. Desde hace 10 años he implementado el primer laboratorio de indagación y creatividad del Brain justamente en esta comunidad rural. Y desde ese momento pues muchos de mis alumnos, muchos docentes, padres de familia han podido participar en diferentes eventos educativos en este laboratorio. Y bueno, ya llegada la pandemia, construía la Robot Kipi justamente como una estrategia, como una herramienta que pueda motivar a la curiosidad, a la indagación, a la creatividad con mis estudiantes, ¿no? Este robot, único en el mundo, que habla en quechua, creado en una escuela rural, es ecológico y tiene una alta tecnología. Su creador acaba de crear un libro para complementar la enseñanza. Aquí tenemos 99 desafíos. Todo este texto justamente nos puede responder, nos puede dirigir la Robot Kipi, ¿no? Además tiene una aplicación muy importante, muy interesante. Y además muchas cosas para que los chicos también puedan producir. Tenemos actividades indagatorias, de creatividad, de parte ecológica, parte cultural. Hay una pequeña novela de 12 capítulos también y así. Y todo esto está tanto en español y tanto en quechua también para que los estudiantes puedan disfrutarlo y puedan ir trabajando. Por ejemplo, acá tenemos un cuento ecológico en castellano y en quechua y así puedan ir de una u otra manera ir mejorando los aprendizajes, sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Un gran destino tendrá esta obra. Será donada a 350 niños. Y va a ser donado a 350 niños para que sigan aprendiendo en la modalidad de educación remota. Para el profesor Walter Velázquez, la pedagogía no es una carrera, sino una gran pasión. Y es eso que me conlleva al bien común, para que mis estudiantes tal vez sean mejores personas, mejores ciudadanos, para que exploren, digamos, los contenidos científicos, educativos y tomen decisiones. Y eso es lo que es la pedagogía, nos ayuda a transformar justamente la actividad social y sobre todo esto, ¿no? Que los que queremos ver tal vez a algunos estudiantes mejor cada día. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en JN Regional. Los invitamos a seguirnos en el canal 516 de Movistar y las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Y también pueden vernos por la retransmisión que realizan de JN Regional los 23 canales aliados del ente electoral. Nos reencontramos la próxima semana y los dejamos con imágenes bellas de Lambayeque. Permiso.